A esta hora quiero saludar y darle la bienvenida al asambleísta César Ron, que nos acompaña en los estudios en Quito. Gracias por estar aquí. Hola Liz, buenos días, un gusto estar con usted esta mañana. El gusto es nuestro, asambleísta. Bueno, usted forma parte de esta comisión multipartidista que recaba información sobre lo que sucedió hace un mes acá en el país, esos 11 días de protesta. Tienen un poco más de una semana para presentar ya un informe, han recibido algunas comparecencias de tanto de funcionarios, de gente que ustedes consideraron importante, participaría con información útil. ¿Y cómo va hasta ahora ese recabar de información? ¿Hacia dónde apunta, asambleísta? Gracias, Liz. La comisión ha trabajado intensamente, arduamente, jornadas muy largas de trabajo, comparecencias de 10 y 12 personas diariamente. Hemos atendido a más de 80 comparecencias de todos los sectores de la sociedad, involucrados, autoridades, derechos humanos, y por lo tanto el día de ayer en la tarde se terminaron las comparecencias con la presencia del ministro de la Defensa Nacional, con el general Ortiz, que fue encargado de parte de la policía de resguardar la Asamblea Nacional, del jefe de la Guardia, el comandante de la Asamblea Nacional, y por lo tanto pues hoy sí tenemos mucha información, muchas comparecencias, muchas declaraciones que nos hacen ver que lo que ocurrió en el país fue muy grave, que no fue simplemente una protesta social, que fue una protesta social que tuvo como un condimento básico, fundamental, la subversión, donde se ve claramente grupos terroristas, donde las autoridades militares coinciden en que una desenfrenada violencia quiso llevar a cabo un golpe de Estado, que lamentablemente pues la subversión está en el país, que hay grupos terroristas, que hay células, que se vio entrenamiento militar para combate en las manifestaciones, que se quemó una institución del Estado, no del gobierno, porque la Contraloría General del Estado no es una institución del gobierno nacional, es una institución del Estado. Y curiosamente en la Contraloría General del Estado, cuando hacemos la visita in situ y podemos constatar lo que pasó en la Contraloría General dentro del edificio con el Contralor el día de antes de ayer, resulta pues que específicamente se quemaron lugares donde había mucha información. Se quema el piso completo donde está todo el departamento de responsabilidad. ¿Qué significa las responsabilidades? Ahí están pues los informes de Contraloría que tienen que ver con responsabilidades penales en el manejo administrativo público del Estado ecuatoriano. Y luego bajan 3 pisos al sótano y queman el departamento de cauciones, donde están todas las declaraciones patrimoniales, históricas y presentes de los funcionarios públicos que han pasado por la administración del Estado ecuatoriano. Entonces, cuando usted ve... Asambleísta, ¿algo que debe ser considerado como un daño al bien ajeno o algo que debe, desde su punto de vista, porque me habló de actos terroristas, no sé si se refería específicamente a eso, a propósito de que ahora pues en la Fiscalía se cambió el tipo del delito que se consideraba en torno a ese ataque a la Contraloría? Y bueno, la fiscal general también estuvo en la comparecencia, después del Contralor General de la Nación. Justamente se habían cambiado algunos delitos, porque también hay menores que fueron cogidos infragantis dentro de la Contraloría General del Estado. Entonces la Fiscalía General de la Nación tiene que avanzar en las investigaciones. La Fiscalía está avanzando en las investigaciones, la Fiscalía tiene mucha información. La Fiscalía no solo tiene información real de la flagrancia de los hechos, sino que tiene ya muchísimas declaraciones. Por lo tanto, pues los procesos de investigación judicial dentro de la Fiscalía es una cosa diferente a los procesos de inteligencia, a los procesos de observancia, a la posición que tiene que tener el Estado para custodiar no solo los bienes públicos, los bienes privados, sino la paz social, para construir la paz social del Ecuador. Porque, Liz, podemos protestar, todos podemos protestar, constitucionalmente se puede protestar, pero la violencia desenfrenada que hemos visto en el Ecuador, eso no puede volver a ocurrir nunca más puede ocurrir en el Ecuador este nivel de violencia que nos ha hecho perder a todos los ecuatorianos y que destruye la imagen internacional del país,
cuando el país está en condiciones económicas difíciles, adversas, que necesitamos construir juntos un nuevo modelo de desarrollo económico que le permita al país salir adelante. Así como están las cosas con ese grado de violencia, no vamos a poder construir un modelo de desarrollo económico que nos permita a todos los ecuatorianos salir adelante. Ahora, asambleísta, yo empezaba la entrevista preguntándole hacia dónde apuntarían esas conclusiones en base a la información que han recopilado y usted me hizo pues un resumen desde su punto de vista hacia dónde apuntan, pero ¿lograron realmente despejar todas las inquietudes que tenían? Y se lo pregunto porque justamente esta semana también comparecieron líderes de los pueblos o de las comunidades indígenas y usted le hizo algunas preguntas al señor Vargas y al señor Issa, como por ejemplo, ¿por qué tanta violencia? Si ordenaron el cierre de los pozos petroleros, si pidieron a las Fuerzas Armadas que retire el apoyo al presidente de la República, si hubo secuestro de militares y policías, y realmente las respuestas que recibieron fueron o esquivas, o parciales, o con cierta dosis de sarcasmo. Entonces, ¿hasta qué punto sí lograron clarificar ciertas dudas que tenían a través de esas comparecencias? Las comparecencias, Liz, son fundamentales, justamente para contrastar los hechos, e incluso para contrastar declaraciones de otras personas que fueron a la asamblea de la comisión. La declaración de los líderes de la CONAIE es fundamental, porque hay videos, porque hay declaraciones que fueron públicas, porque hay secuestro de policías, de militares, de periodistas, donde hay agresiones severas, hay un intento de asesinato cobarde al periodista Freddy Paredes, que nace de esa reunión en el ágora de la Casa de la Cultura donde estaba concentrada la protesta indígena. Entonces, cuando se habla en un discurso público, porque todos querían que sea público, porque querían que la prensa transmita todo lo que ellos decían y todo lo que ellos querían, públicamente se le dice al país: he mandado a cerrar las llaves del petróleo, porque yo soy oriental. Cuando va a la comisión y yo le hago la pregunta al señor Vargas, el señor Vargas muy hábilmente, ¿no?, dilata y dice: en materia petrolera no se habla de llaves, sino de válvulas, y se va para otro lado. Entonces, esto es importante porque hay videos, porque hay evidencias de los hechos. Cuando dice y pide que se le retire el apoyo al presidente de la República y se unan a la lucha indígena para cambiar al gobierno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una subversión de frente. Entonces, cuando se va a la comisión no se contesta nada y se pide disculpas. Entonces, las disculpas están muy bien, las aceptamos los ecuatorianos, pero las disculpas no son suficientes cuando hemos visto que durante 11 días se paró el país, se quemó todo, se agredió a todo el mundo, se agredió a la empresa privada, no se dejó trabajar, no se dejó producir, no se dejó exportar, le dejaron a una ciudad como Ambato secuestrada durante 4 días sin agua, afectando los derechos humanos de 300,000 personas. Estas cosas no solo tienen que ser investigadas, tienen que ser sancionadas, porque aquí hay responsabilidades, y la comisión lo que tiene que emitir es un informe donde va a establecer no solo los hechos, sino también las responsabilidades, para que este informe vaya, luego de que apruebe el Pleno de la Asamblea Nacional, a la justicia ordinaria, para que sea la justicia ordinaria, la Fiscalía General de la Nación, la que establezca las responsabilidades judiciales, porque aquí hay una cuenta que pagar muy grande, Liz. ¿Y qué va a recoger ese informe en torno también a declaraciones que se dieron ahí, como las expresadas por el señor Issa hacia el vicepresidente de la República, al decirle que después no vaya a lloriquear cuando reciba algún tipo de justicia indígena por querer dividir a sus comunidades? Mire, le dije al señor Issa, se lo dije en la mesa de diálogo podemos hablar de lo que sea, podemos conversar todo lo que quieran, pero lo que no se puede resolver en el Ecuador es a palazos y a balas las cosas, y peor con amenazas. No puede un dirigente indígena, que es un ecuatoriano más como usted y como yo y todos los que nos están escuchando, no puede amenazar al presidente de la República diciéndole que si va a las comunidades indígenas que no vaya a lloriquear porque le van a aplicar la justicia indígena. Yo sepa, en el Ecuador hay una sola constitución, hay una sola ley, los ecuatorianos somos todos ecuatorianos, sí, en esa riqueza de la diversidad, de las etnias, donde habemos muchas etnias en el Ecuador, habemos un pueblo montubio, habemos
un pueblo cholo, blanco, mestizo, indígena, afroecuatoriano. Esa es la riqueza del Ecuador, pero el Ecuador es uno solo y la ley la tenemos que respetar todos los ecuatorianos. Aquí no es que hay territorios indígenas donde hay que pedir permiso para entrar. El vicepresidente de la República no tiene que sacar visa para ir a una comunidad indígena y no puede ser amenazado por un dirigente indígena porque ve el vicepresidente a visitar la comunidad indígena y le dice que le va a aplicar la justicia indígena y que no esté lloriqueando. Entonces, este nivel de confrontación, de violencia, es el que tiene que terminarse en el Ecuador y que no puede seguir ocurriendo. Y los señores indígenas tienen que respetar la Constitución y la ley igual que todos los ecuatorianos. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle si a través de esas comparecencias la Comisión pudo despejar esa inquietud o definir si en estas protestas hubo financiamiento y hubo intervención externa, que era algo que ustedes querían también consultar y poder despejar dentro de recabar información en ese sentido. Liz, esto costó muchísimo dinero, una movilización programada, donde se fabricaron escudos para la guerra, donde se fabricaron armas caseras, ¿no? Donde se tiene que transportar a miles de personas, se tiene que dar de comer, se tiene que dar abastecimiento. El abastecimiento estaba muy bien organizado, esto costó muchísimo dinero, pero déjeme decirle, hay una unidad de análisis financiero que depende de la Fiscalía General del Estado que está revisando cuentas especiales porque llegaron muchos dineros acá al Ecuador para financiar las movilizaciones. Esperemos que esta información salga a la luz, esperemos que la Fiscalía General del Estado pueda determinar también de dónde vino ese dinero, a qué cuentas y para qué se usó el dinero que se sacaba de los cajeros automáticos para repartir y pagar las movilizaciones. Aquí ha habido mucha plata de por medio, aquí también hay mucha influencia externa que quiso crear caos en el Ecuador y principalmente quisieron tumbar al gobierno, quisieron romper el orden constituido y eso no lo podemos permitir. El país está a la espera de conocer todos esos detalles. Quiero agradecerle su presencia, asambleísta, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes, estaremos atentos a este informe que se emitirá desde la Comisión también multipartidista de la Asamblea. Con esto de aquí ya me despido. Viene Vicente Algunos con su segmento Economía para Todos y enseguida las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un lindo fin de semana.